Capítulo 3. Miedo a lo desconocido. Amima, Reino de Mistral, Aldea Xion. 28 de noviembre de 1969 a 11:16 horas, calendario remanente. Vamos, Saffron. Date prisa. Jaune Ark le rogó con impaciencia a su hermana mayor mientras ambos caminaban por el bosque cerca de su campamento. Habían llegado apenas unas horas antes y enseguida empezaron a montar el campamento, y al final, Jaune estaba como loco. No podía salir lo suficientemente rápido, así que cuando se presentó la oportunidad, una vez que el campamento estaba listo, la aprovechó. Tranquilo, Jaune. Caray. Gritó Saffron, la hermana mayor de Jaune, mientras lo seguía. No estaba molesta ni irritada. De hecho, ya se había resignado. Su hermano menor había demostrado tener un carácter impulsivo y temerario, sobre todo para un niño de 7 años. Si quería hacer algo, no había mucho que lo detuviera. Ahora mismo, ese camino lo llevaba a explorar el mismo bosque que había recorrido innumerables veces. Desde la perspectiva de Saffron Ark, si su hermano pequeño iba a correr por el bosque, más le valía asegurarse de que no se lastimara. No es que temiera que pasara nada. La aldea de Xion contrataba cazadores rutinariamente para despejar el área circundante, manteniéndola a salvo de la actividad habitual de los Grimm. Aún así, lo último que quería era que Jaune tropezara con una raíz y se lastimara. Era un bobo torpe pero adorable. Jaune frunció el ceño brevemente, luego hizo lo que le dijo su hermana mayor y aminoró el paso. Para empezar, no estaba tan lejos de ella, y siempre se aseguraba de no perderla de vista. Aún así, no podía evitar sentirse emocionado por las nuevas aventuras que viviría durante su estancia. Una semana entera solo él y su familia acampando en el bosque, con solo su ingenio para sobrevivir. Eso y la gran cantidad de provisiones que su madre les hizo empacar para el viaje. Una parte de Jaune sentía que era hacer trampa, pero no iba a quejarse. Por mucho que le gustara acampar, la idea de sobrevivir solo de la tierra sonaba difícil y no muy divertida. De repente, algo en el suelo llamó su atención y Jaune jadeó emocionado mientras corría a recogerlo. «Sap. Sap. Mira lo que encontré», exclamó Jaune mientras sostenía el objeto sobre su cabeza. Saffron lo miró y se burló, divertido. «Sí, Jaune. Es un palo». «Buen chico», bromeó Saffron, y Jaune hinchó las mejillas con irritación. «No es solo un palo. Míralo», insistió Jaune, pasando la mano por el mango. «Se parece a la espada de papá». «Mira». Tarareó Saffron mientras examinaba el palo. Efectivamente, entendía a qué se refería Jaune, aunque era un parecido muy aproximado. No pudo evitar reír y cubrirse la boca con la mano, lo que provocó que su hermano menor se burlara indignado y se cruzara de brazos, con la espada palo aún en la mano. «Oye», protestó Jaune, y Saffron se tranquilizó y le hizo un gesto con la mano. «Lo siento, Jaune. Tienes razón, sí que se parece a Croce Amors», admitió finalmente. La expresión de Jaune pasó de la irritación a la alegría, y en su júbilo, la alzó como si realmente fuera una espada. «Hola. Ella», gritó Jaune, lanzando algunos golpes contra enemigos imaginarios. Saffron se rió de las payasadas de su hermano, poniendo la mano en la cadera y desplazando su peso a una sola pierna. «¿Jugando al héroe ahora?», preguntó Saffron, y Jaune negó con la cabeza mientras seguía jugando a pelear. «No, estoy practicando», insistió Jaune. «Si algún día quiero ser un héroe como papá y abuelo, tengo que empezar pronto». «¿De verdad?», preguntó Saffron, sonriendo para sí misma. No era la primera vez que Jaune mencionaba su sueño. Todos habían crecido con las historias de las hazañas de la familia Ark, y él había estado fascinado con ellas desde el principio. Jaune solo deseaba continuar con su legado, pero cuando su hermanito tropezó accidentalmente con una raíz y cayó al suelo del bosque con un grito fugaz, Saffron recordó sus verdaderas posibilidades. Jaune sin duda tenía el coraje para ello, pero era torpe. Si a eso le sumamos la negativa de sus padres a entrenarlo, pues no querían que ninguno de sus hijos sufriera lo que su padre había sufrido, sus posibilidades de alcanzar su sueño eran escasas. Aún así, Saffron confiaba en que, de alguna manera, Jaune encontraría la manera. Solo esperaba que no lo mataran en el intento. «Vamos, Jaune. Deberíamos volver», dijo mientras Jaune se incorporaba. Se sacudió la suciedad de los vaqueros y miró a su hermana con una mirada tenue, pero ella le devolvió la mirada con su sonrisa inagotable. Abrió la boca para protestar, pero un leve ruido sordo captó su atención.
Los dos niños Ark giraron la cabeza hacia la fuente, donde vieron pasar una bandada de mantas atlesianas y dirigibles mistralianos. ¡Guau! ¡Qué bien! Exclamó Jaune con ojos brillantes, pero Sappron entrecerró la mirada con sospecha. Esa sospecha aumentó al ver que las aeronaves continuaban hacia la aldea Shion para aterrizar, y una sensación de zozobra se apoderó de ella. Jaune, empezó secamente, volvamos con mamá y papá. Ahora. ¿Pero acabamos de llegar? Protestó Jaune, pero Sappron le lanzó una mirada que no admitía réplica. Se quedó un poco desconcertado, pero luego suspiró y dejó caer el palo para obedecer. Solitas, Reino de Atlas, Atlas 28 de noviembre de 1969 a 12:30 horas, calendario remanente, el sonido ondulante de las teclas del piano llenaba la sala mientras Weiss Schne, de 7 años, daba un concierto a su familia. Lo daba todo, semanas de práctica con esa misma canción que salía y se mostraba con orgullo ante el mundo. A su alrededor, su familia estaba sentada en sillas y un gran sofá. Su madre, Willow, estaba sentada junto a su hermano menor, Whitley, y su hermana mayor, Winter, mientras que su padre, Jax, estaba sentado solo en su silla. Willow, con una copa de vino en la mano, sonrió cálidamente al ver a su hija tocar. Winter también sonreía, pero intentando mantener un aire de seriedad. Por las miradas ocasionales que Weiss le lanzaba, no siempre funcionaba cuando Winter estaba segura de que el resto de su familia no la veía. La reacción de Whitley fue mucho más variada. Al principio, sonreía abiertamente como su madre y su hermana, pero al ver la expresión estoica e inexpresiva de su padre, Whitley se irguió y dejó de sonreír en un intento de emular al padre al que adoraba. De vez en cuando, Winter los miraba y fruncía el ceño. Pero mientras Weiss seguía tocando, ajena a las divisiones que surgían en su familia, Winter se obligó a no mirar a su padre y a concentrarse en su hermana. Finalmente, la música de Weiss llegó a su culminante final y, con unas pocas notas más, terminó su canción. Se levantó y se giró hacia su familia con una gran sonrisa, e hizo una reverencia mientras su hermana sonreía y aplaudía cortésmente, su madre con algo más de entusiasmo, mientras que Jax y Whitley simplemente asintieron con aprobación. Bien hecho, Weiss, dijo Jax. Veo que las lecciones y los tutores han dado sus frutos. Gracias, padre, respondió Weiss con una amplia sonrisa. Bis. Bis. Exclamó Willow, agitando su copa de vino mientras la sonrisa de Weiss se ensanchaba. Jax empezó a tararear, silenciando a Willow e impidiendo que Whitley y Winter añadieran ideas. ¿Sabes? Empezó Jax, creo que quizá tengas un don, Weiss. ¿En serio? Preguntó Weiss emocionado. En efecto, respondió Jax con una leve sonrisa. De hecho, creo que a nuestros vecinos les encantaría ver una función. La sonrisa de Weiss se ensanchó, fijando su atención en su padre, mientras su hermana y su madre fruncían el ceño a sus espaldas. La de Willow era mucho más contenida, casi intimidada, mientras que la de Winter era mucho más franca. Whitley los miró a ambos y se quedó atónito, sin comprender por qué reaccionaban así. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta del salón se abrió de golpe y el mayordomo de la familia Schne, Klein Seiben, entró corriendo. Señor, señora. Gritó, jadeando pesadamente, como si acabara de atravesar corriendo toda la mansión. Klein, ¿qué significa esto? Preguntó Jax furioso. Klein se esforzó por explicarlo, pero finalmente se rindió y levantó el brazo en dirección a donde acababa de llegar. Todos necesitan ver esto. Ahora. Exigió sin rodeos. Jax estuvo a punto de reprenderlo por su insolencia, pero luego gimió. Más vale que no sea una pérdida de tiempo, refunfuñó antes de salir de la habitación pisando fuerte tras Klein. Willow miró a sus hijos un momento, luego se levantó y les hizo señas para que la siguieran. Todos caminaron por los pasillos, y Weiss reconoció que se dirigían a la espaciosa sala de estar donde recibían a sus invitados. Weiss no tenía ni idea de por qué iban allí, pero pronto obtuvo la respuesta al ver el gran televisor de pared ya encendido. Para su sorpresa, la sala estaba llena de sirvientes humanos y faunos, todos concentrados con los ojos abiertos y expresiones de pánico mientras murmuraban entre ellos. Moviéndose al frente de la multitud, Weiss centró su atención en el televisor. Estaba sintonizado en la Atlas Broadcasting Network, y cualquier arrebato que su padre pudiera haber tenido murió en sus labios, mientras él y el resto de la familia Schne miraban el objeto en el centro de la pantalla. Lo que ven ahora es una transmisión en vivo de la Academia Shade en Bakuo.
Nuestras fuentes confirman que no es falsa, y han llegado informes similares de todos los reinos, gritó el reportero mientras una señal de video inestable que apuntaba hacia la luna destrozada de Remnant cubría toda la pantalla. Mientras que en Atlas aún era de día, Baku estaba completamente envuelto en la oscuridad de la noche, con solo la luz de la luna de Remnant brillando sobre sus cabezas. Normalmente, eso no sería un problema, pero Weiss pudo ver el verdadero enfoque del video. Allí, con forma de uno de esos cigarros que a su padre le gustaba usar de vez en cuando, había un objeto de gran tamaño que pasaba por la luna. Isla de la Casa de Fieras, Kuokwana 28 de noviembre de 1969 agua 14:01 horas, calendario remanente, la sala de reuniones del cuartel general de Colmillo Blanco estaba abarrotada de gente que Blake Belladonna solo conocía. Hablaban en voz alta y a la vez, intentando articular palabra, y a su padre le costaba mantener el orden. «Todos, por favor», gritó Gira. No es momento de entrar en pánico. Nadie parecía escucharlo. De hecho, el ruido solo se hizo más fuerte, y cuando Blake volvió a prestar atención al televisor empotrado en la pared, recordó una vez más por qué. Estando en Menagerie, la conexión era inestable, como mucho, y la pantalla era considerablemente más pequeña que la de algunos televisores que había visto en los reinos, pero era suficiente para mostrar lo que el resto del mundo estaba descubriendo. El teletipo en la parte inferior lo deletreaba fácilmente, y a pesar de tener solo 7 años, Blake podía entender las palabras tan bien como cualquiera. Objeto no identificado avistado orbitando remanente, decía mientras se destacaban las imágenes del objeto en cuestión. Todas las cadenas de noticias del mundo solo hablaban de esto, y era fácil entender por qué. Después de todo, la posibilidad de que fuera un meteorito, algún tipo de roca espacial, como lo describió su madre, se descartó hacía tiempo. «Silencio», gritó Sienna Khan, harta por fin, mientras golpeaba la mesa de madera con el puño con tanta fuerza que la hizo vibrar. Solo entonces cesó el ruido, y Sienna fulminó con la mirada a todos los presentes, excepto a Gira y Blake. «Gracias, Sienna», dijo Gira. Sienna asintió y se recostó en su silla para que la líder del Colmillo Blanco pudiera hablar con libertad. «Entiendo que todos estén nerviosos. Admito que yo también. Es una maldita nave espacial, Gira», gritó alguien. El estruendo amenazó con estallar de nuevo, pero las miradas fulminantes de Sienna y Gira lo silenciaron de inmediato. «Lo sé», respondió Gira con calma. «Esto es diferente a todo lo que hemos enfrentado antes. La prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo ha aparecido prácticamente a nuestras puertas, y no me cabe duda de que el curso de la historia ha cambiado irrevocablemente. Pero eso no significa que debamos dejar que el miedo nos consuma. Ese camino solo termina en los Grimm. Pero en Gira la gente ya tiene miedo, y no solo en Menagerie», señaló otro. «No soy ajeno a las preocupaciones de la gente, por eso he abierto esta reunión», declaró Gira mientras agitaba la mano con calma. «Sienna». «Sí, Gira», preguntó Sienna de inmediato, enderezándose y prestándole toda su atención. «Aumenten las patrullas alrededor de Kuokwana. Quiero que mi gente se sienta segura, así que avísenles para que salgan y continúen con su día». «Por supuesto», respondió Sienna, asintiendo y poniéndose de pie, dispuesta a obedecer a Gira. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Gira levantó la mano y le indicó que se detuviera. Su mirada se desvió hacia su hija, y Sienna siguió su mirada y comprendió de inmediato lo que le pedía. «Además», continuó Gira, «¿te importaría acompañar a mi hija a casa? Me temo que los próximos temas de conversación la confundirán». «Por supuesto», respondió Sienna. Si se sintió ofendida por haberle pedido que cuidara a los niños temporalmente, no lo demostró. En cambio, Sienna le sonrió suavemente a Blake y le hizo un gesto para que se uniera a ella. Blake miró a su padre, quien le sonrió cálidamente, y Blake asintió antes de bajarse de la silla y caminar hacia Sienna. El fauno tigre tomó suavemente la mano de Blake y la condujo, cerrando la puerta tras ella y continuando por el pasillo al aire libre hacia la aldea. Estaba completamente vacío, sin un alma a la vista. Blake sabía que no estaba realmente desierto. Apenas una hora antes, el mercado estaba repleto de faunos comprando y vendiendo bienes y servicios. Entonces se difundió la noticia de la aparente nave espacial orbitando sobre sus cabezas, y al principio nadie la creyó por lo descabellada que era. Luego, las noticias más serias la repitieron, y finalmente alguien con un telescopio miró hacia la luna, donde también vio el mismo objeto que estaba empezando a causar pánico en el resto del mundo.
Pronto, las calles quedaron vacías mientras la gente huía a sus casas, cerrando las puertas con llave para asegurarse un poco de seguridad. Blake no estaba seguro de que fuera suficiente. No tengas miedo, Blake, dijo Sienna con calma mientras continuaban caminando hacia su casa. Era una casa pequeña y humilde, no mucho más grande ni diferente a las casas que los rodeaban, pero Blake la reconoció al instante. Aún así, algunos pensamientos rondaban la mente de Blake, y miró a Sienna con la esperanza de que la mujer mayor pudiera darle respuestas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Blake. Sienna frunció el ceño y negó con la cabeza mientras seguía caminando. No lo sé, admitió Sienna, sin ver motivo alguno para mentirle. Blake frunció el ceño, sin querer esa respuesta, pero al mismo tiempo esperándola. Aún así, para la niña de 7 años, oír que los adultos a su alrededor estaban tan perdidos como ella no aliviaba sus preocupaciones. Sin querer darle más vueltas, Blake decidió cambiar de tema. Me di cuenta de que ya no discutías con mi padre, señaló Blake. Sienna lo miró con cierta sorpresa, y Blake siguió mirando al frente mientras caminaban. ¿Significa que se reconciliaron? Sienna no respondió al principio, pero luego se detuvo y le hizo una seña a Blake para que también lo hiciera. Cuando la joven obedeció, Sienna se arrodilló frente a Blake y se miraron a la altura de los ojos. Blake, sé que tu padre y yo tenemos nuestras diferencias, pero quiero que sepas esto. Los respeto a él y a tu madre con todo mi ser, insistió Sienna. Ambos queremos lo mismo. Igualdad para los faunos. ¿No lo quieres tú también? Por supuesto, insistió Blake, y Sienna asintió. Buena chica. Sienna sonrió, frunció el ceño y negó con la cabeza. Pero los métodos de tu padre son demasiado lentos para mí. Nos haría trabajar durante generaciones cuando ahora podemos imponer la igualdad. Basta con un pequeño empujón en las zonas adecuadas, contra los objetivos adecuados, pero tu padre ni siquiera se defenderá cuando le disparen. Su deseo de paz es admirable, y lo respeto por ello, pero hay un momento para hablar y un momento para actuar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Blake lo pensó un minuto, inflando las mejillas mientras sus orejas felinas se movían nerviosamente. Recordó las protestas, las manifestaciones, ondeando sus pancartas y gritando hasta quedarse ronca junto con todos los demás para hacerse oír. Igual que recordaba la horrible opresión en el pecho cuando los humanos simplemente los ignoraban, o peor aún, los castigaban por ser animales desagradecidos. Finalmente, tomó una decisión y asintió. Creo que sí, admitió. Sienna asintió y le dio una palmadita en el hombro a Blake, luego se levantó y continuó guiándola de vuelta a casa. Vamos, te llevaremos de vuelta a Cali. ¿Entonces tienes que volver por cosas de adultos? Sienna se rió entre dientes. ¿Cosas de adultos? Sí. Sólitas, Reino de Atlas, Academia Atlas 28 de noviembre de 1969 Agua 15:45 horas, calendario remanente. En toda su vida, Ozpin nunca había visto semejante nivel de miedo y ansiedad en la gente de Remnant. El cambio había sido tan rápido. Justo esa mañana, todo seguía como siempre. La gente seguía con su día, los profesores daban clases a los estudiantes, mientras él mismo supervisaba el presupuesto de Beacon cuando recibió una llamada del general Ionuo de Atlas. Una llamada que le dio escalofríos. Al principio no quería creerlo. Después de todo, la afirmación era descabellada. Pero entonces el general Ionuo le envió los datos relevantes. Imágenes, telemetría, análisis espectral, todo. Ozpin ya no pudo negar la verdad después de eso, y el único consuelo que sintió en ese momento fue que la verdad estaba siendo silenciada por el momento, a instancias suyas. Lo último que Remnant necesitaba era un pánico generalizado por una nave espacial alienígena orbitando sobre ellos. Por supuesto, la verdad se supo en cuestión de horas, pero durante ese tiempo los reinos lograron organizar sus defensas lo mejor posible. Una decisión que resultó acertada, pues ya llegaban informes de una mayor actividad de los Grimm de todo el mundo. La gente estaba nerviosa, con la atención fija en el cielo mientras intentaban vislumbrar la enigmática nave que orbitaba sobre ellos. Ozpin hizo lo mismo varias veces, pero mientras el Bullaz que lo transportaba a él y a sus dos colegas más leales volaba hacia Atlas, se obligó a mantener la atención en tierra. ¿Sabes? Resonó la voz áspera de Crow en el toro. Ozpin ni siquiera necesitó girar la cabeza para ver la mirada penetrante que Glinda le lanzó al veterano cazador. No empieces, exigió Glinda. No iba a decir cómo nos has hechizado, respondió Crow con picardía. Glinda gruñó, pero no respondió nada más mientras centraba su atención en el agua que pasaba a toda velocidad.
Crow la miró un momento, luego se acercó a Ozpin y se apoyó en la ventana de la cabaña. Oz, ¿qué opinas de esto?, preguntó Crow con un deje de desesperación en la voz. Ozpin odiaba decepcionarlo, pero solo pudo suspirar y negar con la cabeza. La verdad es que no lo sé, admitió Ozpin. He vivido incontables vidas y creía haber visto todo lo que Remnant ofrecía. Parece que, una vez más, me equivoqué. Crow miró a su mentor un momento y asintió. Sí, creo que entiendo a qué te refieres. Solo que, técnicamente, esto no es algo que Remnant nos esté lanzando esta vez. Malditos extraterrestres de verdad. ¿Quién lo hubiera visto venir? En efecto. Ozpin miró al otro lado del agua por última vez y luego giró la cabeza hacia Crow. ¿Llegó tu familia a Vale? Sí, lo hicieron. Tai no me creyó al principio, pero cuando le mostré lo que tú me mostraste, sacó a Ruby y a Jan de la escuela antes de tiempo para ponerlos a salvo. ¿Cómo se lo tomaron las chicas? Jan está muerta de miedo, pero intenta aparentar valentía ante los demás. Ruby está emocionadísima y quiere conocerlos para que se hagan amigos. Espero sinceramente que la joven Ruby tenga razón. Yo también, Oz. Yo también. El resto del vuelo transcurrió en silencio, y pronto avistaron su destino. La ciudad flotante de Atlas, anclada en tierra firme a la antigua ciudad de Manile. Rodeando las ciudades se encontraba la flota atlesiana al completo. Mantas y Bullets sobrevolaban grandes aeronaves atlesianas, con las armas preparadas y listas para disparar contra cualquier cosa que se acercara con intenciones hostiles. De vez en cuando, algunos disparos impactaban en un Grim demasiado pequeño para que Ozpin lo viera a simple vista, pero su aeronave no se vio afectada. Bullet C-247 en aproximación a la Academia Atlas. Transfiriendo autorización y solicitando permiso para aterrizar, dijo el piloto mientras el copiloto pulsaba algunas teclas en el panel de control. Pasaron unos segundos y el intercomunicador cobró vida. Autorización confirmada, C-247. Proceda a la estación de atraque 5B, ordenó el controlador. Wilco, respondió el piloto, dirigiendo la aeronave hacia el destino acordado. Al sobrevolar Mangle, Ozpin no pudo evitar notar lo sucia y casi deteriorada que estaba la ciudad en comparación con Atlas, y frunció el ceño. Décadas después de que el terreno que rodeaba la Academia Alsius se elevara al cielo, convirtiéndose en la Academia Atlas y pronto en la ciudad de Atlas, la brecha entre la antigua capital de Mangle y la propia Atlas se abría cada vez más, sin visos de revertirse pronto. Se preguntaba si esa decisión, originalmente pensada para inspirar a la gente de Mangle a mirar hacia un futuro mejor tras la Gran Guerra, acabaría siendo otro de sus muchos errores, pero tenía la esperanza de que no fuera así. La vista de la plataforma de aterrizaje apartó esos pensamientos de su mente, y Ozpin esperó mientras el Bullard aterrizaba con un suave golpe. Las puertas se abrieron, permitiéndole a él y a sus compañeros desembarcar y dirigirse a la academia. Varios guardias estaban apostados, vigilando nerviosamente por si los necesitaban. Ozpin les dedicó un gesto de aprecio al pasar junto a él, Crow y Glinda, y pronto se dirigieron al imponente edificio. Luces azules los rodeaban con un tenue resplandor mientras se movían por la escuela. Los tableros electrónicos informaban constantemente sobre el estado de la situación a cualquiera que pudiera verlos. En lugar de mostrar los horarios de clases o el horario de atención, los tableros se centraban exclusivamente en los alienígenas y en cómo Atlas los estaba tratando. Pronto, el trío salió de la sección escolar del edificio y entró en el cuartel general militar. La diferencia era notable. Mientras que la escuela fomentaba un ambiente de aprendizaje y comodidad, el ejército era pura funcionalidad. Nada se desperdiciaba, y ya podía ver a docenas de técnicos, operadores y varios militares atendiendo estaciones y ladrando actualizaciones a sus superiores. El cristal que los separaba amortiguaba sus palabras hasta hacerlos irreconocibles, pero podía entender lo que decían gracias a las lecturas en las pantallas. La nave alienígena mantenía su órbita entre Remnant y su luna, y hasta el momento no había hecho ningún movimiento en su dirección. Tampoco les había enviado nada, a pesar de todas las señales que sin duda captaba. Todo Remnant miraba fijamente a este coloso, y tendría que estar ciego para no darse cuenta. Nunca había visto a Atlas tan asustado antes, murmuró Crow en voz baja. Espero que Ironwood no cometa ninguna tontería, añadió Glinda. Ozpin no lo conocía muy bien hasta entonces, pues solo lo había visto unas cuantas veces desde que se convirtió en general, pero aún así comprendía los temores de Glinda.
El general había mostrado una alarmante tendencia a intentar controlarlo todo para proteger al pueblo, y si bien esa mentalidad podía ser una gran fuerza para el bien, también podía conducir a una tiranía absoluta. Como alguien que había sobrevivido a la Gran Guerra, Ozpin esperaba frenar tales tendencias para evitar que la historia se repitiera. Finalmente, llegaron a la oficina del general y Ozpin se detuvo un momento antes de golpear cortésmente su puerta de metal. «Pase», retumbó una voz desde el otro lado. La puerta se abrió automáticamente, revelando al general Ironwood, inclinado sobre una mesa holográfica que mostraba toda la información sobre la nave espacial. Junto a él estaba el director de la Academia Haven, un anciano león fauno llamado Leo Leoneart. Al fondo, sosteniendo un pergamino, estaba un hombre que Ozpin supuso que era el Dr. Pietro Polendina. El compañero director de Ozpin estaba visiblemente nervioso, pero valientemente dejaba atrás esos miedos y se concentraba en la tarea. Leo miró fijamente a Ozpin y sonrió suavemente mientras asentía a modo de saludo, mientras Ironwood permanecía concentrado en la mesa. Pietro movía la cabeza entre Ozpin y Ironwood, dedicándole a Ozpin una cálida sonrisa a modo de saludo, mientras esperaba a que su amigo se diera cuenta. Solo cuando Leo tosió para llamar la atención del general, levantó la vista. Con la puerta automática cerrándose tras ellos, vio a Ozpin, Crow y Glinda, y asintió. «Profesor Ozpin, profesor Goldwich, Branwen», los saludó Ironwood, alejándose momentáneamente de la holomesa y enderezándose. «Los estaba esperando». «El Consejo de Vale nos envió aquí, general», detalló Ozpin. Ironwood asintió en señal de comprensión. «Lo sé, y agradezco tenerte aquí», admitió Ironwood. Él personalmente habría preferido a alguien con mentalidad militar, pero el director de la Academia de Cazadores más prestigiosa del mundo era un buen sustituto. Ozpin llevaba años en ese puesto, más tiempo del que él mismo llevaba en el ejército de Atlas, así que agradecería su consejo en esta situación. «Me alegra verte también, Ozpin», admitió Leo, señalando la mesa con la mano. «Llegué justo antes que tú y hemos estado hablando de la situación hasta ahora. Adivina, mucho no lo sabemos y terrible por todas partes», supuso Crow. Ironwood fulminó con la mirada al insolente cazador, al igual que Glinda con el rabillo del ojo, pero Ironwood cerró los ojos y suspiró mientras negaba con la cabeza. «Aunque yo lo habría expresado de otra manera», dijo Ironwood, caminando hacia la ventana de su oficina, «tiene razón. Esa nave ha estado orbitando Remnant desde temprano esta mañana y no ha hecho absolutamente nada». «¿Está bien, no?», preguntó Ozpin. «Sí y no», respondió Ironwood, cruzando los brazos a la espalda mientras contemplaba su ciudad. Ozpin frunció el ceño y apoyó la punta de su bastón en el suelo mientras se dirigía a la mesa. Allí vio una imagen holográfica azul, clara y tenue, de la nave, que le ofreció una visión tridimensional de su estructura. Era grande, de casi 1500 metros de largo de proa a popa y 450 metros de ancho. Lo que parecían ser agujeros salpicaban el casco exterior, pero no lograba entender por qué habían aparecido. Aún así, le preocupaba, y volvió su atención al general Ironwood. «¿Cómo está la situación en Remnant?», preguntó Ozpin, sabiendo que desde su ida de Vale a Atlas, la ya tensa situación sin duda se había agravado. «Cerca de un punto crítico», gruñó Ironwood. «Atlas ha estado bajo una incursión Grim casi constante desde que se supo la noticia. Las demás ciudades y aldeas de la costa de Solitas informan lo mismo, y mis contactos en Vale, Mistral y Vacuo me informan del aumento de la actividad Grim en todo el planeta». «La gente tiene miedo», respondió Ozpin, colocándose junto a Ironwood mientras el general lo miraba con el rabillo del ojo. «En efecto», dijo Ironwood, luego se dio la vuelta y regresó a la holomesa. «Desafortunadamente, los brotes están demasiado extendidos como para que mis fuerzas los cubran todo, y eso solo en Solitas. La situación en los demás reinos es aún peor. Ya han atacado algunas aldeas, algunas incluso completamente invadidas». Crow apretó los puños y los dientes con fuerza. Reprimió una maldición en silencio y cerró los ojos, mientras Ironwood percibía la angustia del cazador y fruncía el ceño con compasión. Ironwood comprendía los sentimientos de Crow, pero se obligó a apartarlos y centrarse en el panorama general. «¿Hemos intentado llegar a la nave?», preguntó Glinda. Ironwood la observó un momento antes de asentir. «El Dr. Pietro Polendina envió una transmisión hace una hora. Un paquete de primer contacto con información básica sobre nuestra gente, recopilada por los consejos», reveló Ironwood. «Los extraterrestres no han respondido». «¿Quizás no lo entiendan?», preguntó Ozpin. «Es muy improbable que entiendan nuestro idioma».
Suponiendo que lo consigan, añadió Leo. Ozpin asintió, convencido de que era un argumento válido. La posibilidad de que los sistemas informáticos fueran incompatibles era más probable que improbable. Eso dije, pero no me permitieron enviar otra, añadió Pietro, fulminando con la mirada a su amigo. Solo quiero añadir que toda esta situación, aunque absolutamente aterradora, es emocionante. Vida extraterrestre real de fuera de nuestro sistema solar. Si podemos comunicarnos, quién sabe qué podríamos aprender el uno del otro. Quizás, respondió Ironuor, o quizás no. El ambiente en la sala se volvió más tenso, y los demás observaron a Ironuot con recelo. Ironuot pareció notarlo y, en lugar de parecer ofendido, observó con calma sus silenciosas preocupaciones y asintió. La realidad es, comenzó Ironuot, que hay demasiadas incógnitas sobre toda esta situación. El pánico y la actividad de los Grimm aumentan a cada minuto, y pronto el ejército de Atlas y los cazadores de los reinos no podrán contenerlo. Lo que significa que, por la seguridad de los reinos, nos estamos acercando a una opción. Ozpin observó a Ironuot por un momento, y luego abrió mucho los ojos al comprender. Preguntó en voz baja, ¿quieres atacar? Todavía no, aclaró Ironuot, pero como Atlas ha estado al frente de todo lo relacionado con los extraterrestres, los consejos me han asegurado que seguirán mi ejemplo. Los pensamientos de Ozpin se desbordaron mientras los demás abrían la boca para hablar. General, aunque comprendo sus preocupaciones, no creo que hayamos llegado a ese punto todavía, insistió Leo con tono tranquilizador y amable. Atacar sin provocación sería una reacción exagerada, insistió Glinda con más dureza. Si crees que las cosas van mal ahora, lo que sugieres solo empeorará las cosas. Declaró Crow furioso. Ironuot los observó un momento y asintió. Todas son preocupaciones válidas, respondió, pero debemos pensar en el panorama general. Si la situación se deteriora aún más, puede que no tenga otra opción para mantener Remnant a salvo. Ozpin permaneció en silencio mientras los demás seguían discutiendo con él, hasta que finalmente levantó la mano y los silenció. Con una imagen de calma, Ozpin miró a Ironuot a los ojos y comenzó a hablar. ¿Por qué crees que atacar a los extraterrestres podría ser necesario? Preguntó Ozpin. Por lo que sabemos, podrían ser exploradores, tal vez incluso refugiados o colonos. Ironuot miró al director por un momento, luego hizo un gesto con el brazo hacia la mesa holográfica. Además de que el barco no ha hecho nada ni ha respondido a nuestros intentos de comunicación, comenzó, la estructura del barco me preocupa. La estructura del casco del barco fue resaltada y ampliada, lo que permitió a Ironuot mostrar a todos de dónde venía. Nuestros científicos e ingenieros han estado estudiando minuciosamente esta nave desde su llegada, y si nuestra evaluación es correcta, no se trata de una nave de exploración ni de una nave colonial. Es un buque de guerra. Varias protuberancias estaban resaltadas en rojo. Toda la nave está hecha de aleación de titanio, y hemos encontrado evidencia de cápsulas de misiles y cañones de defensa puntuales usados por todo el casco. Es más, la estructura parece estar construida completamente alrededor de un cañón central situado en la proa. Eso no significa necesariamente que sus intenciones sean hostiles, señaló Ozpin. Como usted dijo, no han hecho nada. Eso incluye mostrar intenciones hostiles. Si bien ese podría ser el caso ahora, respondió Ironuot secamente, girando la imagen para mostrar los diversos agujeros en el casco, claramente esta nave sufrió daños recientemente. Algo tan caliente que derritió su blindaje. El titanio tiene un punto de fusión extremadamente alto, así que lo que causó esto tuvo que superar los 3000 grados Fahrenheit. De nuevo, esto no significa necesariamente que tengan intenciones hostiles hacia nosotros, insistió Ozpin con calma. Internamente, admitió que la evidencia de daños era preocupante, pero se obligó a mantener la calma y analizar la situación con detenimiento. Le estaban dando una mala mano, pero si no jugaba bien sus cartas, todo podría desmoronarse rápidamente. Ironuot intentó contraatacar, pero Ozpin levantó la mano cortésmente y pidió hablar más. Tras un momento, Ironuot asintió y retrocedió para dejar espacio a Ozpin para continuar. General, entiendo sus preocupaciones, admitió Ozpin. Yo también tengo miedo. No tengo miedo, insistió Ironuot, pero Ozpin negó con la cabeza. No tiene que mentirme, general. No lo juzgo. Después de todo, esta es una situación aterradora, una que debería preocuparnos. Es cierto, no sabemos qué va a pasar. Estos extraterrestres podrían tener intenciones hostiles hacia nosotros, lo cual es tan probable como la paz.
Pero el hecho de que sea un buque de guerra, lo que me lleva a mi siguiente punto, interrumpió Ozpin. Intentas imponer una perspectiva antropocéntrica a una especie alienígena. Para nosotros, eso sería una nave de guerra. Pero para ellos, podría ser algo completamente diferente. Son alienígenas, y eso conlleva una biología, una cultura y unos puntos de vista completamente diferentes. Unos que ni siquiera podemos empezar a comprender, ya que nunca antes hemos interactuado con ellos. ¿Y los daños?, preguntó Ironwood. Lo admito, no sé qué pudo haberlo causado, declaró Ozpin. Pudo haber sido por varias razones. Un fallo en el interior de la nave, el impacto de un meteorito. Quizás volaron demasiado cerca de una estrella. O quizás realmente fueron atacados por algo. No lo sabemos, pero eso no significa que debamos asumir lo peor. Además, consideremos tu plan con más detenimiento. ¿Quieres atacarlos primero antes de que ellos tengan la oportunidad de atacarnos? Bien. ¿Cómo crees que lo hagamos? Lo último que supe es que aún no tenemos capacidad espacial. Y ninguna de nuestras defensas terrestres puede alcanzar la órbita, especialmente donde se encuentra la nave espacial, señaló Pietro. El tono de su voz le indicó a Ozpin que esta conversación ya había tenido lugar, y que la doctora Polendina no estaba contenta con ella. Cierto, pero podemos derribar cualquier cosa que envíen, replicó Ironwood. Y ya he hecho que mis científicos diseñen maneras de atacarlos. Ya hay algunos desarrollos prometedores en desarrollo. De acuerdo, continuó Ozpin. Supongamos que los atacamos o derribamos cualquier cosa que nos envíen. Si los analizamos desde una perspectiva humana, digamos que reaccionan a un ataque preventivo como cualquier otro humano. Contraatacan. Dice que la nave probablemente esté estructurada alrededor de un cañón central. Doctora Polendina, ¿alguna estimación de su potencia? Por el momento, no, admitió Pietro. No estamos completamente seguros de que sea un cañón, y si lo es, no sabemos qué dispara ni cómo. Creo que el daño que sufrió podría haberlo dejado inoperable, añadió Ironwood, y Ozpin asintió. Luego observó la imagen holográfica y notó su posición cerca de la luna, y volvió a mirar al general. Aunque el cañón esté realmente inoperable, no estoy seguro de que importe, dijo Ozpin, moviendo la mano por la holomesa para alejar la imagen. La luna destrozada de Remnant se hizo visible, y Ozpin señaló los fragmentos. Miren su posición. Esté o no operativo su cañón, tengan misiles en esas cápsulas, lo cierto es que tienen toda la munición que necesitan. Solo hay que darles una razón para usarla. La sala quedó en silencio mientras los ocupantes comprendían las palabras de Ozpin. Pietro abrió los ojos de par en par, abrió rápidamente su pergamino y empezó a calcular. El golpeteo de sus dedos contra la pantalla de cristal atrajo la atención de todos, y finalmente Pietro levantó la vista mientras una gota de sudor le resbalaba por la frente. Son cifras aproximadas, empezó, pero si son correctas, no sería tan difícil tomar un trozo de la luna, apuntarlo y lanzarlo. La fuerza sería suficiente para arrasar una ciudad entera. Algunos, Pietro tragó saliva. Algunos podrían causar una extinción masiva. Cualquier cosa más grande que un roedor moriría en todo el planeta. Una vez más, el silencio invadió la sala. Todos se giraron para mirar a Ironwood, instándolo en silencio a reconsiderar su descarado plan. Al bajar la vista, Ironwood apretó la mandíbula mientras su mente daba vueltas, luego miró a Ozpin por un instante. La atmósfera entre ellos se tensó. La mano del general se apretó y aflojó varias veces antes de finalmente suspirar y negar con la cabeza. Supongo que tienes razón, dijo finalmente Ironwood, y luego señaló a Ozpin. Pero si hacen algo que sugiera hostilidad, atacaré primero. La seguridad de la gente de Remnant es mi mayor preocupación. Estoy completamente de acuerdo, respondió Ozpin, pero no creo que sea necesario llegar tan lejos. Crucero superpesado clase Valiant de Lunsk Everest órbita lunar, planeta terrestre desconocido, sistema desconocido 28 de noviembre de 2540, 19 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entonces, dijo el Spartan Fred, 104 por Teamcom mientras él y sus compañeros Spartan John, 117, Linda, 058 y Kelly, 087 caminaban por los pasillos del Everest. ¿Qué piensan de esto? Es difícil decirlo, respondió Kelly. Hay muchas incógnitas ahora mismo. Sí, murmuró Fred. No puedo decir que me guste. No sería una misión Spartan si fuera cómoda, señaló Linda secamente. Cierto. Además, un poco de misterio siempre le da un toque especial, bromeó Fred, provocando una leve sonrisa en Kelly, divertida.
Concéntrense, equipo azul, interrumpió John al acercarse al puente. Inmediatamente, los Spartan guardaron silencio al acercarse a las puertas automáticas, que aún funcionaban. Se abrieron con un siseo mecánico, y los Spartan fueron recibidos por la imagen de un puente repleto de técnicos y timoneles, trabajando frenéticamente en las estaciones y realizando diversas reparaciones. De pie al frente, cerca de la ventana, estaba el vicealmirante Preston J. Cole, con 8 OTS completamente blindados, soldados de choque de desembarco orbital, de pie frente a él con los cascos en las manos. Dirigieron una mirada fugaz a los Spartan algunos impasibles, otros con un desdén apenas disimulado, mientras el equipo azul se unía a ellos. Señor, anunció el jefe mientras él y el equipo azul saludaban. Descansen, Spartans, ordenó el almirante Cole. El equipo azul obedeció de inmediato, de pie en posición de descanso, mientras esperaban a que Cole les diera instrucciones. Con un planeta vibrante fácilmente visible a través de la ventana, no fue difícil determinar cuál sería el tema. Un silencio llenó el aire, roto solo por un leve pitido de los dispositivos electrónicos, antes de que Cole finalmente comenzara a hablar. A las 5, hora estándar de Lunsk, la Everest llegó al sistema tras realizar un salto a ciegas, informó Cole. De acuerdo con el protocolo militar, se realizó un escaneo preliminar del sistema, donde se descubrió que uno de los planetas, el mismo que orbitamos ahora, no solo era habitable para la vida humana, sino que también mostraba evidencia de vida inteligente. Dada su proximidad al espacio, decidí investigar el planeta por temor a que fuera una colonia perdida o un puesto avanzado de la insurrección. Ahora creemos que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Quiere decir que este es un primer contacto, señor?, preguntó uno de los OTS. El Mjolnir de John identificó inmediatamente al individuo como el sargento de artillería Ethan Graves, y Cole asintió hacia él. El primero desde el pacto, sí, confirmó Cole. Un leve murmullo resonó entre las filas, pero John y el resto del equipo azul guardaron un silencio estoico. ¿Nos han detectado?, preguntó Linda finalmente, y Cole volvió su atención hacia ella y asintió. Sí. Sus sensores están siglos por detrás de los nuestros, pero hemos podido interceptarlos. ¿Intentaron comunicarse?, preguntó John. Cole asintió, pero su forma de hacerlo le indicó a John que esa no era toda la historia. Ha habido algunos de su lado, pero no hemos podido traducirlos, reveló Cole. Como si fuera una señal, el holotanque ubicado junto al almirante se iluminó y reveló el avatar de Aníbal a la vista de todos. Desafortunadamente, la capacidad de la humanidad para traducir idiomas alienígenas es muy inferior a la del Covenant, señaló Aníbal. Ni siquiera tenemos un punto de partida, por lo que mis opciones son bastante limitadas y el progreso ha sido lento. Al ritmo actual, calculo que pasará al menos una semana antes de que las comunicaciones puedan reanudarse en serio, e incluso entonces será difícil. A John definitivamente no le gustó cómo sonaba eso, y se dio cuenta de que a ninguno de los demás le gustaba tampoco. Pasar una semana en órbita sobre un planeta alienígena era una receta para el desastre, y no solo para ellos. Sin duda, los habitantes nativos entrarían en pánico al ver una nave de guerra alienígena orbitando sobre ellos sin hacer absolutamente nada. Era otra incógnita que añadir a la creciente lista, y las incógnitas solían causar muertes. Dicho esto, continuó Aníbal, hemos podido obtener información aproximada sobre el planeta. ¿Duro?, preguntó otra OTST, la teniente Aliyah Khalib, levantando una ceja, y Aníbal asintió mientras fruncía ligeramente el ceño. En efecto. El Everest sufrió daños considerables durante nuestro anterior enfrentamiento con el Covenant, por lo que nuestros sensores y equipos de imagen no están a plena capacidad. Por lo que hemos podido obtener, el planeta comparte muchas similitudes con la Tierra. ¿Cómo qué?, preguntó el sargento Graves. La rotación del planeta indica un ciclo de día y noche de 24 horas con un período orbital de 365 días alrededor de su estrella. Su atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, y la mayor parte de su superficie está cubierta de agua salada. La mayor parte de su masa continental está compuesta por 5 grandes continentes y demasiadas islas para que podamos cartografiarlas con precisión por el momento. ¿Qué hay de la población? ¿Tenemos algo al respecto?, preguntó Fred. Aníbal mostró una imagen que el Everest había tomado unas horas antes, que mostraba una gran ciudad ubicada en el continente más grande, actualmente denominado Alpha. Los demás continentes tenían nombres similares. El continente al norte de Alpha se denominaba Beta, al este Charlie, al noroeste Delta y al suroeste Epsilon.
Obviamente, los habitantes nativos ya tenían nombres para ellos, pero por el momento tendrían que conformarse con estos. La mayor parte de la población, por lo que podemos ver, se concentra en 4 ciudades gigantescas, que creemos que son las capitales de 4 estados-nación adyacentes, continuó Aníbal. Hemos visto algunas ciudades y pueblos dispersos fuera de las aparentes capitales, pero son mucho más pequeños en tamaño y escala. Sus reivindicaciones territoriales, al igual que su demografía o estructura de gobierno, se desconocen por el momento. Sin embargo, el nivel de comunicaciones entre países ha aumentado exponencialmente desde nuestra llegada, lo que, sumado a la falta de evidencia de un conflicto abierto, me lleva a creer que estos países no solo están en paz actualmente, sino que lo han estado durante algún tiempo. John arqueó una ceja ante esa información, al igual que el resto de los soldados a su alrededor. Desde los siglos XX y XXI, cuando los humanos aún vivían confinados en la Tierra, no era inusual que la mayoría de la población viviera en zonas urbanas. Cuando la humanidad se expandió al espacio, se llevó consigo sus entornos y estilos de vida urbanos. Pero por lo que decía Aníbal, parecía que el nivel de urbanización de estas personas era de una escala sin precedentes. Es más, un planeta entero solo tenía 4 naciones. Incluso ahora, la Tierra aún contaba con cientos de estados-nación que administraban sus territorios, todos bajo la jurisdicción del gobierno de la Tierra Unida y, por defecto últimamente, del Comando Espacial de las Naciones Unidas. La pregunta ¿por qué? Rugió en la mente de John. ¿Eran las 4 naciones de este planeta los restos de un intento fallido de globalización? ¿Estaban simplemente en proceso de formar un gobierno singular como lo hizo la Tierra siglos atrás? O, lo que era más preocupante, quizás el aparentemente pacífico planeta era más peligroso de lo que parecía. John se concentró en las imágenes que habían tomado de las grandes ciudades donde supuestamente vivía la mayor parte de la población. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier cosa en la Tierra o sus numerosas colonias. Sus arquitecturas y diseños eran todos diferentes. Algunos se mimetizaban con el entorno, mientras que otros buscaban activamente oponerse a él. Si no lo supiera, diría que uno literalmente volaba. Sin embargo, todos compartían una característica clave más allá de estar ubicados en lo que él consideraría posiciones altamente defendibles. Enormes muros bordeaban los exteriores, equipados con fuertes defensas que apuntaban hacia afuera. Apuntando a qué, no podía decirlo, pero cuanto más lo pensaba, más le disgustaba a John. Había demasiadas incógnitas para su gusto, y podía ver que los demás sentían lo mismo. Finalmente, John se enderezó y miró directamente al vicealmirante Cole. «Señor, ¿cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó. El almirante centró lentamente su atención en John y el resto de los soldados reunidos, y luego asintió. «Ahora mismo, Aníbal está terminando la traducción mientras yo desarrollo un paquete de primer contacto para compartir con los nativos», reveló el almirante Cole. John comprendió al instante la intención de Cole. Antes del ataque del Covenant contra la humanidad, Elueg había desarrollado lo que solo podía describirse como un paquete de primer contacto, pensado para ser compartido con cualquier vida inteligente que la humanidad pudiera encontrar. Predicaba la amistad, la comprensión y el deseo de trabajar juntos para forjar un futuro brillante. En retrospectiva, era desesperadamente optimista, por no decir ingenuo, y desde 2525 el paquete había caído prácticamente en el olvido. Dudaba que muchas IA a bordo lo tuvieran a mano. Lo que obligó al almirante Cole a diseñar uno nuevo sobre la marcha, cuyos detalles John ni siquiera podía imaginar. Obviamente, tendría que ser pacífico en general. Lo último que necesitaba el UNSC era otra guerra, pero al mismo tiempo, su experiencia previa con extraterrestres influiría en lo que les contarían y en qué medida. Sin embargo, una cosa era segura para el líder espartano. Si estos alienígenas eran pacíficos, no podían permitir que cayeran ante el Covenant. El Everest los había encontrado por pura casualidad, y estaban justo fuera del alcance del espacio humano colonizado. Si el Covenant los encontrara, sería una tragedia absoluta, por no mencionar que podrían convertirse en un engranaje más de la aparentemente interminable maquinaria de guerra del Covenant. Mientras tanto, continuó Cole, el Everest permanece en espera. Con nuestros sistemas dañados y solo unos pocos satélites disponibles para monitorear el planeta, nos vemos obligados a adoptar un enfoque más directo si queremos comprender exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Vamos a aterrizar en el planeta, señor?, preguntó el sargento Graves, y Cole asintió. Así es, soldado.
Cole presionó un botón en el lateral de la holomesa, mostrando un mapa topográfico marcado con 10 puntos rojos, 2 por continente. Zonas de aterrizaje, se dio cuenta John, pero esperó pacientemente a que el almirante Cole continuara. 10 equipos de 6 personas cada uno se incorporarán mediante naves de desembarco Pelican para realizar tareas de reconocimiento. Todos los datos que puedan proporcionar se enviarán al Everest para su análisis. Contenido atmosférico, muestras geológicas, estudio de la fauna, todo está en juego, pero sobre todo, no podrán ser vistos por los nativos. ¿No serían más sigilosos nuestros vehículos, señor? Preguntó el teniente Khalil. Lo consideramos, admitió el almirante Cole, pero dados los objetivos de la misión y la posibilidad de una rápida retirada del planeta si fuera necesario, decidimos usar naves de desembarco. Estamos seguros de que nuestros sistemas a bordo enmascararán su aproximación, pero si la misión fracasa, quiero que regresen al Everest lo antes posible. Un desembarco orbital no lo permitiría. John asintió ante la lógica, al igual que los demás OTST. Aún así, John tenía otras preocupaciones que sabía que el resto de su equipo compartía. Por eso, no fue una sorpresa que Kelly empezara a hablar. Estoy seguro de que notarán nuestra entrada, señaló Kelly. Todos sus sensores están enfocados en nosotros, y no hay ninguna lluvia de meteoritos que impida nuestra aproximación. Por eso nos estamos insertando lejos de cualquier asentamiento o ciudad importante, aclaró Cole. Por lo que sabemos, sus zonas de aterrizaje están enclavadas en lo profundo de la naturaleza, con solo pequeñas aldeas dispersas en las cercanías. John asintió, no del todo satisfecho con la respuesta, pero era una con la que podía trabajar. ¿Quiere que observemos a los nativos directamente, señor? Si puede, sí, pero solo si no compromete la misión. El sigilo es la máxima prioridad. Esta situación ya es tensa, y lo último que quiero es que se vuelva insostenible. No era difícil entender por qué. Los nativos probablemente estaban aterrorizados, y aunque infiltrarse podría aumentar su miedo, era un riesgo que la tripulación del Everest debía correr. Si hubieran estado en pleno funcionamiento, no habría sido necesario ir al planeta. Podrían simplemente recopilar toda la información necesaria desde la órbita. Pero el Everest sufrió muchos daños durante la batalla de Pekín III. No los suficientes para comprometer toda la nave, pero sí los suficientes para dificultar considerablemente la evaluación de las condiciones en el subsuelo. Bajar allí era un riesgo, pero calculado. Si daba resultado, el Everest sabría mucho más, información que podrían usar en su beneficio. A su alrededor, John vio que los demás soldados veteranos coincidían en sus ideas. A algunos les gustaba más que a otros, pero se sumaban cada vez más a cada segundo. Mientras los OTST sentían lentamente, John sintió una idea cruzar por su mente y desvió sutilmente su atención hacia la holomesa. Gracias a sus años de experiencia, Cole la captó al instante. «Jefe maestro, ¿quiere añadir algo?», preguntó Cole. John sintió que todos lo miraban y, en respuesta, enderezó la espalda. «Sí, señor», dijo John. Miró de reojo al equipo azul, quienes comprendieron de inmediato a dónde iba. Claramente no les gustaba, y para ser sinceros, a él tampoco, pero las necesidades de la misión eran más importantes que las opiniones personales. John volvió entonces su atención al almirante Cole y lo miró directamente a los ojos. «Almirante, creo que lo mejor sería dividir el equipo azul en diferentes equipos. No hay necesidad de concentrar a los 4 operadores Spartan en un solo lugar», aconsejó John. El almirante Cole lo miró un momento y asintió. «Exactamente lo que pienso. Por eso, 2 de los equipos estarán liderados por el suboficial mayor Spartan, 117 y el suboficial de primera clase Spartan, 104. Los suboficiales de segunda clase Spartan, 058 y Spartan, 087 acompañarán a equipos separados liderados por un comandante del OTST. Fred se quedó momentáneamente desconcertado. No estaba acostumbrado ni le gustaba especialmente que le impusieran la atención ni las responsabilidades del liderazgo, pero logró recomponerse rápidamente. Los OTST, sin embargo, eran otra historia. Algunos, como el sargento de artillería Graves, aceptaron fácilmente la posibilidad de ser liderados por un Spartan y otros, como el teniente Khalil, no. La mujer árabe y sus OTST, que pensaban igual, estaban furiosos, mirando a los Spartan como si fueran ladrones. A los Spartan no les importó. Los OTST, desde su aparición, habían desarrollado rápidamente una rivalidad con los supersoldados por el puesto de soldado de élite de Lunsk.
Era completamente unilateral, ya que a los Spartan no les importaba si los Ots seguían intentando superarlos o si continuaban odiándolos por esas insignificantes inseguridades. A menos que afectara la misión, entonces era su problema. De lo contrario, dejarían que los Ots pensaran y sintieran lo que sintieran. Como mínimo, después de que el almirante Cole fulminara con la mirada a los petulantes Ots durante un segundo, estos se alinearon con una aceptación a regañadientes. Cole, después de un momento, se sintió satisfecho, se enderezó y asintió. Reúnan a sus equipos y equipo. Llegarán en una hora, anunció Cole, cruzando los brazos. Buena suerte, y que Dios nos proteja.